Continuamos con nuestra serie de estudio acerca de establecer límites en nuestras relaciones. Hoy vamos ya en nuestro cuarto día de estudio. Vamos a hablar acerca de desarrollar límites. Vamos a desarrollando límites. Para desarrollar límites, lo primero que necesitamos es pues, reconocer que estamos fallando en cuestión de límites. Si estamos del lado que desconoce sus límites hacia afuera o del lado que desconoce sus límites hacia adentro. Sin embargo, dentro de los límites hacia afuera, no solamente está aquel hiperempático del que hemos hablado, que no reconoce lo que es su responsabilidad y asume las responsabilidades del otro como propias y en su vida no sabe por dónde comenzar, si por podar el pasto del vecino o el suyo propio. También se trata del problema de límites hacia afuera, de aquellos que han puesto en vez de un límite, una frontera, una valla, una muralla infranqueable y no se relaciona. Revisar nuestras relaciones, cómo y por qué particularmente están rotas. Ya sabemos que la raíz más profunda viene de la caída y de nuestra relación con el Señor. Pero tenemos que preguntarnos, ¿soy yo la que se aleja, la que no se involucra, no desarrolla un vínculo real con el otro? ¿O más bien se alejan de mí porque llego a ser tóxica, tratando de volcar mis frustraciones en el otro? A ti que me escuchas, ora al Señor por claridad en este asunto. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Hay dos verbos claves en las relaciones que venimos aprendiendo como humanidad desde el huerto, desde el que fuimos expulsados del huerto y de manera independiente cada uno desde que nació, en sus primeros años de crianza y a medida que se ha relacionado a través de los años. Y esos verbos son vincularse y separarse. Necesitamos aprender tanto a vincularnos como a separarnos. Hoy vamos a hablar particularmente de vincularnos. Lo cierto es que necesitamos desaprender mucho de temores, de heridas del pasado por causa de la caída, que vinieron a causa de la caída y de la primera relación rota, la del hombre con su Dios. Las relaciones nos han dejado traumas y a cada uno de diferente manera. Pensemos en un bebé. Es una etapa que no podemos recordar, sin embargo, es una etapa importante. Pensemos en un bebé que no es alimentado de manera estable por su madre, que la mayoría de las veces se siente sucio y hasta quemado porque no le cambian constantemente su pañal, que le dejan solo en una habitación con frecuencia. Siente, producto de esa relación rota y distorsionada con su mamá, que es malo, que no merece el amor y el cuidado de su mamá. Sin embargo, esta culpa no es a causa del pecado. Una culpa producto de la soledad y del abandono. Se siente como no merece el amor de su madre, algo malo hay en él, está sucio, tiene hambre y está solo. Desde muy niños estamos en la capacidad de interiorizar lo que nos sucede, aunque no lo podamos recordar. No nos damos cuenta que en la raíz de muchos de nuestros problemas hoy, en nuestras relaciones, hay una falta de vínculo y apego.
Uno puede haber crecido en una familia donde se desempeñaban los roles por obligación y con carga, donde los progenitores no se involucraban entre sí y con sus hijos. Desde las pequeñas necesidades emocionales de los hijos fueron ignoradas y hasta las necesidades más grandes. O alguien pudo haber sido lastimado aún en la adultez, hasta el punto de olvidar cómo vincularse. Un trauma muy profundo en una relación, en un divorcio, en un abuso, en una relación abusiva, puede hacer que alguien olvide cómo vincularse con el otro. La herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la invisibilidad, tantas heridas que hemos normalizado y son causa que en el presente nos cuesten mucho las relaciones. Somos seres relacionales, recordemos, como imagen de la Trinidad. Hay algo importante que está en nuestro diseño que solo se activa y fluye en las relaciones. Y sin ellas, nuestro ser interior, nuestra mente, nuestros afectos, nuestra voluntad estarán profundamente afectados. Pensemos en la ley de la entropía. Los físicos la describen como que en un sistema cerrado, como nuestro universo, la energía disponible se va agotando gradualmente y crece el desorden hasta el caos. Sin energía de afuera, nuestro universo se volverá cada vez más caótico. Al igual, nuestro mundo interior necesita relacionarse fuera de él, o de lo contrario, será cada vez más caótico. Muchos dirán en este punto, pero relaciones es lo que tenemos. Esposos, hijos, padres, amigos, compañeros de trabajo. Sí, tenemos relaciones, pero son caóticas. Si bien no todas, muchas están en gran desorden y desesperación. Así como el universo, nosotras necesitamos una primera y determinante relación con nuestro creador. Finalmente, el universo no está solo, sí hay una energía que viene de afuera. Y mucho más que eso, hay un creador que la sostiene. El universo como lo conocemos existirá mientras el influjo creador del Señor esté sobre él, durante el tiempo de su paciencia. La relación con nuestro creador no estaba diseñada para ser impersonal. Dios no creó un mundo para luego no relacionarse con él, porque el carácter relacional de Dios está en su esencia. Hace parte de él. Pensemos en eso. Pensemos en que todo el plan de redención descansa en ese regalo que el Padre le da al Hijo desde la eternidad pasada. Un pueblo para relacionarse con Él por toda la eternidad. Y lo hace por el puro afecto de su voluntad, para desplegar sus atributos. Luego, hay algo particular en eso. Hay algo importante en esa relación que Él ha escogido establecer con un pueblo. Los días de su paciencia esperan por una sola cosa: que el último de los suyos se arrepienta y entre al redil, a una relación con Él. Los días de su paciencia esperan por una relación: las bodas del Cordero. Nos cabe la pregunta: ¿por qué estamos estudiando esto entonces? Si somos cristianas, el Señor nos salvó, hemos sido reconciliadas con Él, ¿por qué mis relaciones están rotas? Sí, hermanas, ya hemos sido salvas.
pero todavía no le hemos visto cara a cara. Nuestra relación personal con Cristo debe crecer día con día. Un día vinimos a Cristo. Él nos llamó, nos salvó, y cuando estábamos en los primeros años, reconocíamos, confesábamos públicamente. Es lindo ver hermanos en su primer amor. Pero luego pretendemos vivir hacia afuera como si ya le hubiéramos visto cara a cara. Nos sentimos mal de decir que algo anda mal, que tenemos problemas en el matrimonio, que tenemos problemas con los amigos, en el trabajo y aún en la iglesia. Es como que siempre estamos pensando en la gracia como algo que viene una vez y ya está. Pero tenemos siempre que volver y recordar el ya, pero todavía no. Hemos sido salvas y nadie nos lo puede quitar. Ya todo está hecho, la obra está consumada, pero todavía no ha terminado este tiempo. Estamos creciendo en santidad, estamos siendo vestidas para ese día, para ese encuentro con el Señor. Necesitamos pensar en nuestro pasado, que fueron años de oscuridad, que necesitan ser traídos a la luz de Cristo, porque hubo experiencias, hubo relaciones que dejaron heridas y que cuando están en lo oculto, piensen en una herida real, cuando la guardamos, la escondemos, cuando la tapamos, se infecta. Tiene la capacidad de gangrenar todo el cuerpo, toda una zona, y termina teniendo que ser amputada. Necesitamos mirar esas heridas del pasado a la luz de nuestras relaciones hoy, para reconocer qué las causó. Si yo estoy en mis relaciones sin acercarme, sin profundizar, si me estoy relacionando desde lo superficial, yo necesito saber qué lo causó. ¿Para qué? Para verlo ahora en Cristo. Porque de lo contrario van a seguir causando heridas en el presente. Como una herida que se oculta y que gangrena todo el cuerpo. Necesitamos verlas hoy a la luz de la palabra y que la gran herida de uno con U mayúscula sane y limpie nuestro corazón. Construir relaciones que glorifiquen a Dios demanda que conectemos, que nos involucremos. Pero cuando uno creció sin esas relaciones, sin esas conexiones, demanda gracia y verdad para conseguirlo. Ahora bien, vosotros sois del cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Eso es 1 Corintios 12:27. Pensemos en esto, esta analogía que usa Pablo, del cuerpo, la cabeza y la iglesia y Cristo. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo, cada uno individualmente un miembro de él. Él está tratando, Pablo también, de demostrar el valor que Dios le da a esas conexiones. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. No podremos relacionarnos para la gloria de Dios si en la mente de los creyentes no están los pensamientos de Dios. Cristo en la cabeza. El verbo en la cabeza. En nuestras mentes. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo y no podemos ser amputados y esperar a crecer aislados. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito, dice 1 Corintios 12:21. ¿Pueden ver las conexiones, las relaciones aún en la iglesia que él diseñó? Primero ascienden y después se extienden. Las siguientes son unas habilidades que estuve estudiando
recopilando de varios libros y que pueden servirnos para no ponernos al menos en el camino de construir relaciones que glorifiquen al Señor desde la base de una relación con Cristo. La número 1, acércate a los demás. Esa es una habilidad, acercarse a los demás. Primero, necesitamos reconocer que no lo hacemos. Cuando es nuestro caso, que no nos acercamos, que tenemos relaciones superficiales, arrepentirnos y hacer de eso, de acercarnos, un hábito para que se vuelva una habilidad. Es lindo cuando otros se acercan a nosotros, se abren y buscan ayuda, pero también es reconfortante ser edificado y servido por otro. La segunda habilidad es ser vulnerable. La palabra vulnerable significa literalmente abierto a la crítica o al ataque. Estar aislado puede tratarse de una incapacidad para recibir crítica. Pero recuerde que seguimos siendo audiencia del Evangelio. Siempre tendremos una mala noticia que escuchar antes de la buena. Necesitamos tanto de la gracia como de la verdad. La humildad y la vulnerabilidad son factores absolutamente necesarios para que el vínculo se produzca en un nivel más profundo. La vulnerabilidad como que nos abre el corazón para que el amor forme raíces. Cuando podemos admitir que necesitamos apoyo y ayuda, podemos revelar el dolor y el aislamiento. Y se pone en movimiento una dinámica que literalmente puede transformar nuestra personalidad. Desafía el pensamiento distorsionado. Esa sería la tercera habilidad. Una habilidad para desafiar ese pensamiento distorsionado. A veces como que decimos, bueno, yo lo que necesito es superar mis miedos y relacionarme mejor. Pero no es la manera. Necesitamos hacerlo desde los miedos, desde los temores. Necesitamos desafiar esa distorsión. ¿Qué es la distorsión? Es finalmente como que tenemos ese lente con el que vemos la realidad dañado. Lo vemos desde dónde, desde las heridas del pasado, desde las heridas de la infancia, desde lo que nos sucedió, desde lo que experimentamos. Necesitamos aún con esa distorsión, con ese lente dañado, desafiar ese pensamiento, porque sabemos la verdad. Y es pecado el que sabe hacerlo, al que sabe qué es lo bueno y no lo hace. Eso es esencialmente como que si yo me relaciono desde mi pensamiento distorsionado, pero no desafiándolo, sino sometido a él, es como que estoy repitiendo lo que sucedió en el pasado. Se vuelve como un parámetro, como una conducta adquirida. Entonces necesitamos desafiar las distorsiones que nos mantienen atados. Mientras sigamos viendo el mundo a través de los lentes de la niñez, de las heridas de nuestro pasado, serán nuestro futuro. Si no desafiamos la creencia que todas las personas nos van a abandonar, nunca vamos a formar un apego real y recreará el aislamiento del pasado. Aquello que hicimos la primera vez por causa de un dolor que en ese momento para nosotras fue la muerte quizás, se nos vuelve un parámetro. Y lo hacemos siempre. Y respondemos desde ahí. Y aunque todos nos abandonaran, hay uno con un mayúscula que nunca lo hará. Ahora tenemos a uno
que cura nuestras heridas cada mañana cuando le buscamos en dependencia. Ese abandono ya no será la muerte para nosotras, como alguna vez lo fue, sino una oportunidad para crecer en dependencia a Cristo. Porque el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. La fuente de amor y apego en las relaciones primero asciende y después se extiende. Si crecemos en dependencia a Cristo, seremos libres de acercarnos a los demás, ser vulnerables ante los demás, porque estaremos seguros que al llegar a nuestro lugar secreto, Él sanará nuestras heridas. Pero necesitaremos relacionarnos para afirmar esa seguridad en el Señor. Desde nuestra distorsión. Necesitamos lanzarnos, porque ese pensamiento distorsionado vino por las relaciones sin Cristo, y será aprendido en las relaciones, pero ahora en dependencia de Cristo. Es decir, esa distorsión la aprendimos en las relaciones, ahora la vamos a desaprender en las relaciones. Es la forma de quitarnos ese lente oscuro, esa distorsión con la que vemos la realidad. Vamos con la cuarta habilidad. Corre riesgos. Una habilidad para correr riesgos, para caminar por terrenos como pantanosos, que nos parecen como amenazantes. Aprender nuevas habilidades relacionales y formas de apego demandarán riesgos, porque ninguno queremos sufrir. Pero es en el sufrimiento que aprendemos las virtudes eternas necesarias. Unas veces te defraudarán, pero otras no. Pero hay uno con U mayúscula que nunca te defraudará. Tu temor a abrirte puede ser tal que estés rehusándote a una relación personal aún con tu Señor, porque en lo más hondo temes tu rechazo. Ven a Cristo aún sintiéndote inapropiada, inmerecedora. Es ese el mejor lugar en el que pueden estar tus pensamientos y tus emociones. Porque seguir esperando ser lo suficientemente santa para acercarte a Él, solo te mantendrá aislada aún de aquel con A mayúscula que te amó cuando aún eras su enemiga y puso su vida en tu lugar. El amor del Señor es incondicional. No hay nada que tú puedas hacer para que Él te deje de amar o para que te ame más. Correr riesgos en las relaciones porque hay uno que nunca te rechazará. Él soportó todo el rechazo del Padre. La ira santa estuvo sobre Él para que tú fueras aceptada. Él sabe tu dolor. Él sufrió el calvario de ser abandonado por el Padre al llevar los pecados de su pueblo. Él no te fallará cuando vengas a Él. Por las heridas del rechazo, nunca más tendrás que andar con ellas si tu principal fuente de aceptación, amor y perdón es tu Señor. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Vamos con la habilidad número 5. Permita pensamientos dependientes. Cada vez que permita que alguien se preocupe por su corazón aislado, surgirán sentimientos incómodos de necesidad y de dependencia. Estos son los comienzos de un corazón que se ablanda. Aunque sean incómodos, estos sentimientos son claves para el apego. Muchas veces uno piensa que necesita mantenerse firme
pero permitir que su lado débil y necesitado sea mostrado a aquellos que necesita, cementará el apego y le permitirá crecer. Pero esa incomodidad será la muerte en tu intento por relacionarte a un nivel más profundo si no es cimentada primero en una dependencia a Cristo. Esa herida del pasado, que fue la que más marcó, no fue como solo una herida, fue la muerte en un sentido metafórico. Fue un lugar oscuro al que tú no quieres volver. Fue un dolor desgarrador que tú no quieres volver a pasar. Eso fue una vez y se ha vuelto un parámetro en tus relaciones, el estar protegiéndote, el estar levantando vallas. Pero la seguridad que necesitas para saltar al vacío no debe descansar en el otro, aunque debemos escoger personas confiables para hacerlo, para relacionarnos. Todos en un sentido fallamos, por más confiables que podamos ser. Lo que te espera al otro lado de ese vacío no es solo el otro, es Cristo. Podrás permitir pensamientos dependientes si confías con todo tu corazón que aunque te defrauden, Cristo es tu todo. Vamos con la habilidad número 6. Reconoce cuando tus heridas del pasado te han puesto a la defensiva. Tan pronto como puedas discernir los viejos patrones familiares, si es que puedes hacerlo, reconócelos cuando están en acción y toma responsabilidad de ellos. Puedes necesitar decirte algo como, nuevamente estoy despreciando a alguien que trata de amarme. Esta vez lo intentaré. Piensa en esas heridas del pasado como una hermosa ofrenda al Señor. Ofrécela al Señor y recuérdate, si alguien me defrauda esta vez y abre esas viejas heridas, no serán la muerte, como lo fueron aquella vez para mí, porque ahora estoy en Cristo y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esas relaciones y las heridas que puedas experimentar en ellas van a tener un propósito. Cristo va a estar ahí y Él usa las cosas de su pueblo para su propio bien, para el bien de los que le amamos, para crecer en semejanza a Cristo. Ya no serán en vano. La habilidad número 7. Siéntete cómodo con el enojo. Y esto es algo que está muy, muy allá adentro, muy arraigado. Y es que con frecuencia las personas evitan el apego porque temen el enojo hacia quien necesitan y aman. Como resultado de ello, el enojo los conduce al aislamiento para proteger el ser querido. Es natural sentirse enojado hacia las personas que uno necesita. Cuanto más pueda sentirse cómodo con los sentimientos de enojo hacia las personas buenas, más podrá integrar esos sentimientos a la relación y no arruinarla. Eso es algo así como que el yo enojado es un aspecto de la personalidad que muchos prefieren dejar sin involucrarse, como aislado. Creen que ese es el aspecto de ellos que causa el abandono. Las relaciones causan enojo, causan fricción. Yo expongo mis pensamientos, mis afectos, mi voluntad que pueden estar en cruce con los de otro. Puede haber enojo, puede haber fricción. Nosotros mismos somos pecadores. Claro que van a haber fricciones, claro que va a haber enojo, pero no debo irme a la parte superficial de las relaciones y quedarme allí
para no experimentar nunca enojo por el temor a ser abandonado, porque tengo el concepto en mi mente de que es el enojo lo que causa que otro me abandone. Entonces decido levantar una muralla en mis relaciones y quedarme en la parte superficial de ellas y nunca conectar realmente con el otro. No es desde la superficialidad en tus relaciones que podrás agradar al Señor con ellas. Es desde la confianza y la dependencia en Cristo que tendrás relaciones que glorifiquen al Señor. Y vamos con la octava y la última de las habilidades. Sea empático. Hemos hablado de la empatía, pero vamos a recordarlo un poco. La empatía es esa capacidad de compartir las emociones de otra persona, sus pensamientos o sentimientos. Compartirlos porque los tengo yo también, porque me identifico. Entonces yo puedo ir a ellos en mi interior y desde ellos relacionarme con el otro empáticamente. Oye, yo sé lo que se siente. Yo estoy contigo. Lamento tu dolor. Pero muchas veces nos rehusamos a ser empáticos o a ponernos en el lugar del otro, especialmente cuando el otro sufre, porque no queremos reconocer nuestras propias debilidades. Quisiera que recordáramos un poco al caso de Job, más especialmente o específicamente el de los amigos de Job. Job estaba atravesando una circunstancia supremamente dolorosa, muerte de familiares, de sus hijos, pérdidas económicas, una gran catástrofe, enfermedad, tragedia tras tragedia. Y los amigos cada vez más aterrados, cada vez lanzando juicios de valor. Pero lo más tremendo para ellos era esa parte de decir, bueno, oye, sí, pobre en un sentido, pero no puedo ir a una parte más profunda de tu dolor, Job, porque sería como aceptar que tu dolor no viene producto del pecado, porque ya te hemos dicho varias veces y de varias maneras, y tú dices que no viene producto de un pecado, no lo podemos aceptar, porque eso implicaría que yo también puedo pasar por ahí, aunque no peque. Y no quiero eso. Yo no quiero ser empático contigo porque no puedo ponerme en tu lugar, porque eso sería como aceptar que me puede pasar a mí. Muchas veces lo que está detrás de esa resistencia a ser empáticos es eso, es aceptar que podemos pasar por lo mismo. Pensemos en el caso en particular de lo que estamos hablando hoy, del poder involucrarnos, del poder tener relaciones profundas y no estar aislándonos siempre. Pensemos en eso. Esa persona aparentemente tiene amigos, tiene muchas relaciones, pero todo está como en el nivel de la espuma, de la parte superior, como de la parte chévere de las relaciones. No quiero ahondar, no quiero profundizar, me quiero quedar en las relaciones superficialmente. En ese caso, podemos pensar que se trata de alguien que ha escogido estar en la soledad, o sea, la parte íntima de él, sus pensamientos más profundos, sus emociones, lo que lo mueve, lo que mueve su voluntad, pues él se quiere quedar con ello. No quiere compartirlo con nadie, se aísla y está en soledad. A esa causa seguramente de sus heridas del pasado y se rehúsa a relacionarse entonces en un nivel más profundo y se aísla, aunque no es de una manera evidente. Podemos ver que tiene amigos, que se casa quizás, que no tiene conflictos con nadie, no se enoja con nadie. Pero en realidad lo que sucede es que ha levantado una muralla infranqueable y solo se relaciona desde la espuma, desde el nivel más superficial.
porque su herida de la soledad no le permite ser empático. Identificarse con el temor a la soledad del otro. Necesita primero conectar con su propio dolor, con su propio temor, para ser empático y relacionarse en un nivel más profundo. Porque de alguna manera, ser empático es como reconocer que me duele la soledad, que prefiero estar aislado, pero prefiero estar aislado. O sea, me duele el abandono, más que la soledad me duele el abandono. Yo escojo la soledad y el aislamiento porque tengo una herida del abandono. Entonces evito pasar por ahí por lo que sé lo que se siente. Entonces, no me relaciono porque no la puedo ver empáticamente, no puedo ser empático. Y necesariamente ser empático es ir a un nivel más profundo en las relaciones, porque no quiero reconocer esa propia herida. Si vemos lo que está en el fondo de aquel que tiene problemas de límites hacia afuera, en el sentido pues que ha levantado una muralla infranqueable y solo se relaciona desde un nivel muy superficial, es un temor al sufrimiento basado en el dolor del pasado, aquellas heridas que alguna vez fueron la muerte para él. Y no estoy invitando a nadie a creer que nadie le va a fallar, a pensar que nadie le fallará, sino a reconocer que esas heridas en Cristo no pueden abrirse de nuevo hasta el punto de la muerte, en el sentido del dolor. Una vez pusiste en el centro al hombre en tus relaciones, a ti o al otro. Pero si pones a Dios en el centro de tus relaciones, serás libre de amar, de acercarte a los demás, de ser vulnerable, de desafiar tus pensamientos distorsionados, porque no serán las relaciones tu fuente principal de aceptación, de dependencia, de fidelidad, sino Cristo mismo. Pensemos en Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. El poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. No va a ser como que vinimos al Señor y inmediatamente se nos quitaron los lentes de la distorsión, las heridas de la niñez, las heridas del pasado, las heridas en las relaciones, y ahora nos vamos a relacionar de una manera perfecta. No, es necesario que con los lentes, con las heridas, con nuestras debilidades, el poder del Señor se perfeccione. Un día, cuando haya llegado al final el tiempo de su paciencia, cuando haya entrado el último de los suyos al redil, en los cielos nuevos y en la tierra nueva que él hará, pues cuando haya llegado al final de su paciencia, vendrá el día de la ira. Todo esto que vemos será completamente destruido. Y en los cielos nuevos y en la tierra nueva que él hará, cuando le veamos cara a cara, él será el río de vida. Veamos Apocalipsis 22. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí. Y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes.
y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esta, hermanas, es la esperanza que nosotras tenemos enfrente. No es lanzarnos al vacío, porque la promesa que tenemos por delante es muy grande. Es una salvación muy grande. Si ponemos toda nuestra confianza en el Señor, porque aunque su reino no ha llegado a plenitud, pues se ha acercado ya. Y aunque nuestra relación con Cristo aún no es perfecta como será aquel día, cuando Él sea el río de agua de vida, cuando Él sea nuestro árbol de la vida, cuando seamos uno con Cristo, cuando su gloria sea la nuestra, ese día será perfecto. Y vamos a estar disfrutando y deleitándonos por toda la eternidad en una relación personal con Él. Pero ahora es un día a la vez. Y necesitamos, aún con todas nuestras heridas del pasado, venir a Él. Y que todas las cosas pasadas sean hechas nuevas, que todas nuestras relaciones sean ahora en dependencia de Cristo. Bueno, hermanas, con eso terminamos. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la luz que tu palabra nos da, aún en todas esas cosas que ocultamos, de las que no hablamos, que generan tanto conflicto y tanto dolor en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a abrirnos por completo delante de ti, a no andar en temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día en el conocimiento de ti, en una relación personal contigo, a dejar de andar en hipocresía pretendiendo que ya todo está bien. Cuando estamos en un proceso, Señor, te ruego por cada una de mis hermanas que están en este estudio. Tú conoces sus temores, su pasado, sus heridas. Toca, Señor, esos corazones con la verdad, porque solo tú puedes sanarnos. Te lo hemos rogado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.